La mayor alegría se encuentra al servir a los demás con un corazón abierto. Este es el camino hacia la verdadera paz. Hay vidas que parecen escritas con fuego. Vidas que no necesitan grandes discursos para conmover, porque son en sí mismas una evidencia silenciosa de que Dios actúa, transforma y envía. Vidas que, cuando se contemplan con atención, nos revelan hasta dónde puede llegar un corazón humano cuando se entrega sin reservas al amor divino. San Francisco Javier es una de esas vidas. En un mundo que muchas veces se conforma con lo inmediato, con lo cómodo, con lo predecible, su historia rompe todos los esquemas. Él no vivió buscando seguridades, ni aplausos, ni reconocimientos. Vivió en tensión hacia el horizonte, con la certeza interior de que cada persona, sin importar su lengua, su color de piel o su cultura, era digna de escuchar que Dios la ama. Y por eso caminó, predicó, navegó mares embravecidos, aprendió idiomas desconocidos y se hizo todo para todos, para que Cristo fuera conocido en tierras donde su nombre jamás había sido pronunciado. Su vida es una pregunta incómoda, porque nos coloca frente a nuestra propia tibieza. ¿Qué hago yo con la fe que he recibido? ¿La guardo solo para mí, o dejo que ilumine a otros? ¿Me quedo en mis seguridades, o permito que Dios me saque de mis fronteras? Hoy, en La Voz de los Santos, contemplamos la existencia luminosa de un amigo íntimo de San Ignacio de Loyola, un hombre que se dejó moldear por Dios hasta convertirse en uno de los más grandes misioneros de la historia. San Francisco Javier no fue perfecto, pero fue valiente. No lo tuvo todo claro, pero confió. Y su confianza movió continentes. Su historia nos invita a permitir que la gracia también nos mueva, aunque sea un solo paso más allá de donde estamos. Porque quizá no todos estamos llamados a viajar al otro lado del mundo, pero sí todos estamos llamados a amar sin medida, como Él lo hizo. Para comprender la intensidad del fuego que movió a San Francisco Javier, debemos adentrarnos en el mundo que lo vio nacer. Porque ningún santo surge aislado, cada uno es fruto de una época concreta, con sus desafíos, tensiones y esperanzas, y es precisamente ese contexto el que Dios transforma a través de ellos. Francisco nació en 1506, en una Europa que despertaba a nuevos horizontes. Era el siglo de los grandes navegantes, de las primeras rutas hacia América y Asia, de un continente que empezaba a descubrir que el mundo era mucho más vasto que sus propias fronteras. El espíritu de aventura, la sed de conocimiento y el deseo de expansión marcaban la mentalidad de la época. Pero, junto a esas ilusiones, también crecían grietas profundas, divisiones religiosas, crisis políticas y un llamado urgente a purificar la fe y renovarla desde su raíz. En este escenario convulso, se alzaba el castillo de Javier, en el reino de Navarra, una tierra estratégica y disputada por reinos poderosos. Allí vino al mundo Francisco de Jasso y Azpilicueta, en el seno de una familia noble, culta y profundamente cristiana. Sus padres, Juan de Jasso y María de Azpilicueta, no solo eran reconocidos por su linaje, sino por su sentido de responsabilidad, su generosidad y su firmeza moral. Desde niño, Francisco respiró un ambiente de fe sólida y de compromiso con el bien común. Sin embargo, el esplendor de su infancia no estuvo libre de sombras. Cuando Francisco aún era pequeño, Navarra cayó ante Castilla en un conflicto político que transformó la región. El castillo familiar fue atacado y parcialmente destruido. Esa experiencia, vivida desde la vulnerabilidad de un niño que ve derrumbarse la seguridad de su hogar, dejó en Francisco una verdad que jamás olvidaría: lo que pertenece a este mundo es pasajero, y la verdadera grandeza viene de aquello que nadie puede arrebatar. A pesar de estas heridas, la familia supo mantenerse firme. Los Jasso educaron a Francisco en la disciplina, la cultura y la fe, preparándolo para un futuro brillante. Él creció rodeado de la sensibilidad espiritual de Navarra, de la nobleza de corazón que caracterizaba a su madre, y del sentido de justicia y responsabilidad que transmitía a su padre. Ya joven, y con un talento intelectual evidente, Francisco fue enviado a estudiar a la Universidad de París, uno de los centros más prestigiosos del saber europeo. Allí, París lo recibió con su bullicio, su vida académica intensa, sus debates teológicos y filosóficos, y también con las inquietudes espirituales de una generación que buscaba respuestas nuevas para un mundo que cambiaba aceleradamente. Lo que Francisco no imaginaba era que, en aquel ambiente tan distinto a su tierra natal, Dios ya lo estaba esperando. Porque fue precisamente en París,
lejos de su castillo, de sus comodidades y de la identidad que creía tener clara, donde su vida daría un giro radical, y donde una amistad providencial encendería en él un fuego mucho más grande que el de cualquier aventura terrena. La niñez de Francisco Javier se desarrolló en un tiempo en el que Europa parecía estar en constante tensión, pero el castillo de Javier, aunque marcado por las cicatrices de la guerra, seguía siendo un hogar vivo, donde la fe y la disciplina convivían con la calidez familiar. Después de haber experimentado la pérdida parcial de su fortaleza y los conflictos que sacudieron al reino de Navarra, la familia Jasso se esforzó por mantener un ambiente de esperanza, enseñando a sus hijos a no dejarse definir por las adversidades. Y es precisamente en ese contexto donde empiezan a asomarse los primeros rasgos de santidad en el joven Francisco. Desde muy pequeño, Francisco mostró una sensibilidad especial para entender la fragilidad humana. La destrucción que presenció durante su infancia no lo endureció, más bien despertó en él una mirada compasiva, casi intuitiva, hacia quienes sufrían. Mientras otros niños podían crecer resentidos o temerosos, él desarrolló una fortaleza serena, una capacidad de confiar en que, aun en medio de las ruinas, Dios nunca abandona a quienes se mantienen firmes en la fe. Su madre, profundamente religiosa, tenía un papel esencial en la formación espiritual de la familia. Se levantaba temprano cada mañana para orar, y aunque no imponía esa práctica por obligación, Francisco se sentía atraído por aquella presencia silenciosa que parecía sostenerlo todo. Desde niño aprendió que la oración no era un simple ritual, sino una manera de caminar con Dios, de pedir luz en medio de las incertidumbres. Ese hábito, sembrado casi sin darse cuenta, lo acompañaría hasta el último día de su vida, incluso en las costas lejanas de Asia. Su padre, consejero prestigioso del reino, le transmitió un sentido profundo de responsabilidad y justicia. No era raro que Francisco, siendo apenas un niño, observara a su padre analizar situaciones complejas y tomar decisiones buscando siempre el bien común. Ese ejemplo moldeó su conciencia. Así como más tarde sería capaz de consolar a pueblos enteros, de aprender lenguas por amor a los demás y de enfrentarse a mares embravecidos con tal de llevar esperanza, en su infancia ya surgía una inclinación clara: defender lo correcto, proteger al débil y valorar la dignidad de cada persona. A la par de estas virtudes, Francisco era un niño curioso, despierto, con una inteligencia que impresionaba a sus maestros. No se conformaba con memorizar lo que le enseñaban, quería comprender el porqué de las cosas. Observaba la naturaleza con asombro, preguntaba sin cesar y mostraba un talento extraordinario para aprender. Aquella sed de conocimiento, que más tarde lo llevaría a convertirse en un maestro brillante en la Universidad de París, no era fruto de ambición personal, sino de un corazón que deseaba comprender la verdad para servir mejor. También era un niño cercano a la gente humilde. Le gustaba recorrer los alrededores del castillo y conversar con campesinos y artesanos. De ellos aprendió el valor del trabajo, la fidelidad a la tierra y la fe sencilla que sostiene al pueblo en tiempos de prueba. Es probable que en esas conversaciones tempranas entendiera que la verdadera riqueza no está en los títulos, sino en la capacidad de vivir con rectitud. Estas experiencias serían decisivas para su misión futura. Cuando llegara a las costas del Japón, de la India o de las islas más remotas, sabría hablar al corazón de los sencillos porque había aprendido a hacerlo desde niño. Sin embargo, quizá el rasgo más llamativo de esta etapa no fue su inteligencia ni su nobleza, sino su capacidad de soñar. Francia no quedaba en sus expectativas todavía, ni imaginaba que algún día recorrería medio mundo por amor a Cristo, pero ya en su niñez había algo en el que apuntaba más allá, una apertura interior, una disponibilidad a dejarse sorprender por Dios. Su infancia fue, sin que nadie pudiera preverlo, la preparación silenciosa del instrumento que más tarde haría temblar los cimientos del paganismo en Asia y encendería un fuego de evangelización que todavía hoy arde en la Iglesia. Así, entre los muros que resistieron guerras y la fe que sostuvo a su familia, se formó el corazón de Francisco Javier, un corazón noble, valiente y sensible, listo para responder cuando Dios lo llamara. Y ese llamado estaba ya muy cerca. Cuando Francisco llegó a la Universidad de París, llevaba consigo toda la formación, disciplina y nobleza aprendidas en su infancia. Había sido moldeado por la fortaleza de una familia que sobrevivió guerras, por la fe silenciosa de su madre y por la justicia de su padre. Pero aún no conocía el rostro de la misión a la que Dios lo llamaba. París, en ese sentido, fue para él como un crisol, un lugar de presión, de oportunidades y de decisiones que poco a poco lo empujarían hacia una transformación interior inesperada.
La capital francesa era en ese tiempo el corazón intelectual de Europa. Sus aulas bullían de ideas nuevas, debates filosóficos, inquietudes existenciales y una creciente necesidad de reformar la vida cristiana. Francisco, con su mente brillante y su ambición juvenil, se sintió fascinado por aquel ambiente. Quería destacar, quería triunfar. Y pronto lo consiguió. Se convirtió en un profesor destacado del Colegio de Santa Bárbara, admirado por sus alumnos y respetado por sus colegas. Sus sueños eran claros: una carrera académica prestigiosa, reconocimiento y estabilidad. Externamente, todo parecía en orden. Pero interiormente, Francisco comenzaba a experimentar una inquietud silenciosa, un vacío apenas perceptible pero real. A pesar de sus éxitos, había algo que no terminaba de llenar su corazón. Era como si Dios, discretamente, hubiera comenzado a remover los cimientos de su vida, preparando el terreno para un cambio profundo. Fue entonces cuando se cruzó con Íñigo de Loyola, un hombre marcado por una conversión radical y por un amor ardiente a Cristo. Ignacio, mayor y más experimentado, reconoció en aquel joven navarro un don inmenso, pero también una resistencia fuerte. Francisco era amable, sí, brillante, sin duda, pero orgulloso, seguro de sí mismo y anclado en los ideales de éxito mundano. Ignacio lo veía y en silencio oraba por él. Las primeras conversaciones entre ellos no fueron fáciles. Francisco desconfiaba de Ignacio, lo consideraba demasiado espiritual, casi molesto en su insistencia por hablar de Dios con tanta pasión. Pero Ignacio tenía algo que Francisco no podía ignorar: una paz interior profunda, nacida no de ambiciones humanas, sino de haber entregado su vida por completo al Señor. Esa paz, que contrastaba con la inquietud creciente en su propio interior, comenzó a interpelarlo. Con paciencia y caridad, Ignacio inició un acompañamiento discreto pero constante. No lo presionaba, no intentaba convencerlo con discursos, simplemente repetía una frase que, como un martillo suave, comenzó a golpear el corazón de Francisco. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Al principio, Francisco se reía de aquella frase. La consideraba exagerada. Pero poco a poco, en las noches silenciosas de su cuarto, cuando las luces de la ciudad se apagaban y las distracciones desaparecían, esas palabras volvían a él. Lo perseguían. Le mostraban que su vida estaba construida sobre un proyecto que quizá no tenía la fuerza suficiente para sostenerlo en los momentos decisivos. La gracia actuó lentamente, como un río que desgasta la roca. Francisco empezó a notar que su búsqueda de prestigio no calmaba su corazón. Empezó a cuestionarse qué quería realmente dejar como legado. ¿Una carrera académica brillante? ¿Un nombre respetado entre filósofos? ¿O algo más profundo, más grande, más eterno? Finalmente, Ignacio lo invitó a realizar los ejercicios espirituales. Ese retiro, que tanto había transformado la vida del propio Ignacio, sería también para Francisco un punto de inflexión. Allí, en silencio, frente a Dios, dejó de lado sus defensas y permitió que la gracia tocara sus heridas, sus ambiciones y sus miedos. Descubrió un amor que no conocía, un amor capaz de pedirlo todo, pero al mismo tiempo capaz de llenar su alma con una plenitud que ninguna gloria humana podía ofrecerle. Fue en ese retiro donde comprendió que su inteligencia, su valentía y su capacidad de liderazgo no eran regalos para su propio crecimiento, sino herramientas que Dios quería usar para llevar el Evangelio a quienes nunca habían oído hablar de él. Lo que antes veía como simple proyección personal, ahora lo entendía como vocación. Dejó atrás sus planes. Renunció a una carrera brillante. Y junto con Ignacio y otros compañeros, se entregó a Dios fundando la Compañía de Jesús. Sin saberlo, acababa de entrar en una aventura que lo llevaría más lejos de lo que jamás habría imaginado. Cuando llegó el llamado del Papa pidiendo misioneros para las Indias, Francisco no titubeó. Ese joven que había llegado a París en busca de prestigio ahora estaba dispuesto a dejarlo todo, incluso su propia vida, por llevar a Cristo a los confines de la tierra. Su respuesta fue inmediata, valiente, total. Sabía que Dios lo llamaba, y sabía que ese llamado merecía una entrega absoluta. Así comenzó la misión que marcaría la historia. Lo que antes fue ambición humana se transformó en ardor apostólico. Lo que antes era búsqueda de reconocimiento se convirtió en deseo de salvar almas. Lo que antes era inquietud se volvió paz profunda. Francisco ya no se pertenecía.
Era de Cristo. Y Cristo lo enviaba al mundo entero. La conversión de Francisco en París no fue un simple cambio de rumbo, fue un nacimiento nuevo, una transformación interior tan radical que lo impulsó a cruzar los límites geográficos, culturales y humanos que muy pocos se atrevían siquiera a imaginar. Su ardor apostólico, ese fuego que comenzó a arder en su interior mientras escuchaba a Ignacio, se convirtió en la fuerza motora de una misión que abarcaría miles y miles de kilómetros, a través de mares peligrosos y tierras donde Cristo jamás había sido anunciado. Y así comenzó una de las epopeyas misioneras más extraordinarias de la historia de la Iglesia. Después de ofrecerse voluntariamente para la misión en Oriente, el Papa lo nombró nuncio apostólico, con facultades amplísimas, y en 1541 zarpó desde Lisboa hacia la India. Aquel viaje fue, por sí solo, una muestra del temple que lo sostenía. 13 meses de navegación, atravesando tormentas descomunales, hambrunas y enfermedades que diezmaban a los pasajeros. Francisco no se encerró a esperar que todo terminara, pasaba las noches cuidando enfermos, consolando a los que estaban al borde de la muerte, confesando, animando, bautizando incluso a niños que morían en las travesías. Ya desde el barco, su misión había comenzado. Cuando llegó finalmente a Goa, no encontró la grandeza que muchos imaginaban de las colonias portuguesas, sino abandono espiritual, desigualdad social, cristianos confundidos y comunidades enteras sin formación. Y allí, sin perder un instante, Francisco desplegó la caridad que lo caracterizaba. Tocaba una campanilla por las calles para reunir a los niños pobres y enseñarles el catecismo. Sentado en el suelo, les hablaba con ternura, repitiendo una y otra vez las verdades de la fe para que pudieran memorizarlas. Los adultos se acercaban atraídos no tanto por sus palabras, sino por su presencia, austera, humilde, incansable. Francisco no vivía en palacios ni aceptaba privilegios. Dormía en un rincón de los hospitales, comía con los pobres y se mezclaba entre los más necesitados como uno más. Su vida era un testimonio antes que cualquier discurso. Pero su misión no se limitó a Goa. Muy pronto, viendo la necesidad urgente de evangelización en otras regiones, comenzó a recorrer las costas de la India, visitando poblaciones remotas, aldeas de pescadores y lugares casi inaccesibles. Muchos de estos pueblos jamás habían visto a un sacerdote. Francisco llegaba sin intérpretes, aprendiendo lo básico de cada lengua para poder predicar con claridad. Y donde la palabra no alcanzaba, su amor suplantaba cualquier barrera cultural. Se calcula que bautizó a más de 30.000 personas durante sus 10 años de misión. Pero reducir su obra a un número sería injusto. Francisco no era un bautizador en masa como algunos historiadores superficiales han sugerido. Él se esforzaba por formar, por organizar comunidades, por dejar responsables locales, por establecer estructuras que aseguraran la continuidad de la fe. Redactó catecismos, enseñó cantos religiosos, formó líderes comunitarios y abrió caminos donde antes no había nada. Uno de sus mayores aportes, quizá el más revolucionario para su época, fue su capacidad de inculturación. Francisco entendió muy pronto que el Evangelio no podía imponerse desde Occidente como un molde rígido, sino que debía enraizarse en las culturas locales. Por eso estudió sus costumbres, respetó sus formas de pensamiento, valoró sus tradiciones y trató de anunciar a Cristo desde su propio lenguaje. Esta actitud, adelantada a su tiempo, sería siglos después un pilar fundamental de la misión en la Iglesia. Su vida estuvo también marcada por signos que el pueblo consideró milagrosos. No porque los buscara, de hecho, huía de cualquier elogio, sino porque su fe movía montañas. Marineros narran cómo, en medio de tormentas devastadoras, Francisco se arrodillaba en la cubierta, tomaba su crucifijo y suplicaba a Dios con tal fervor que las olas parecían calmarse. Enfermos desahuciados recuperaban fuerzas tras su oración. Un niño que había caído al mar fue rescatado milagrosamente cuando Francisco, según el testimonio de los presentes, extendió su brazo y alcanzó al pequeño en aguas tempestuosas. Incluso después de su muerte, uno de sus milagros más famosos fue la conservación incorrupta de su brazo derecho, con el que bautizó a miles. Pero si hubo una misión que marcó profundamente su corazón, fue la del Japón. Cuando escuchó hablar por primera vez de aquel país, culto, ordenado, orgulloso de su tradición, sintió que Dios lo llamaba allí de manera especial. Nadie creía que fuera posible entrar en una sociedad tan cerrada, pero Francisco, impulsado por el Espíritu, se embarcó hacia lo desconocido. Llegó sin saber japonés, sin contactos, sin apoyo político. Y sin embargo, su humildad y su coherencia moral abrieron puertas que otros jamás lograron cruzar. Se adaptó al estilo de vida japonés,
vistió con sencillez y buscó ganarse el respeto de los señores locales mediante la honestidad, paciencia y diálogo. Su testimonio fundó comunidades que sobrevivieron persecuciones terribles durante siglos. Sin embargo, el ardor de Francisco no se detenía nunca. Japón fue para él un punto de partida hacia un sueño aún mayor: entrar en China, la gran civilización oriental, inaccesible e impenetrable para los extranjeros. Veía en China la clave para la conversión de todo Oriente. Su deseo era llegar allí aunque fuera solo, aunque fuera clandestinamente, aunque implicara perder la vida. Aquel sueño, que parecía irrealizable, acompañaría sus últimos días. No sabía que su entrega, su audacia misionera y su caridad inagotable marcarían para siempre la historia de la evangelización en Asia y se convertirían en el modelo misionero de la Iglesia Universal. Lo que Francisco dejó no fue solo una obra, sino un camino, un estilo de misión basado en el amor, en el respeto, en la cercanía, en la valentía y, sobre todo, en una confianza absoluta en Dios. Un camino que aún hoy continúa inspirando a quienes se atreven a anunciar el Evangelio más allá de sus propias fronteras. La vida de San Francisco Javier, que en apariencia podría verse como una cadena ininterrumpida de conquistas espirituales y misiones exitosas, estuvo en realidad profundamente marcada por pruebas estremecedoras, por noches de angustia, por momentos de incomprensión y por un desgaste interior que habría derrumbado a cualquier hombre que no hubiera entregado su corazón totalmente a Dios. Su santidad no fue un triunfo fácil, fue una cruz aceptada día tras día, en silencio, con amor y con una fidelidad que solo nace de una convicción profunda de haber sido enviado. Después de años de obras misioneras heroicas, años atravesando selvas, mares, aldeas remotas y ciudades hostiles, Francisco comenzó a experimentar un tipo de prueba que no se ve desde afuera: el agotamiento. Su cuerpo, que había resistido tempestades, hambres, largas jornadas de evangelización y enfermedades tropicales, empezó a mostrar señales de desgaste irreversible. Pero él nunca disminuyó su ritmo. Su deseo de llegar a todos, su ardor por anunciar a Cristo donde jamás se había escuchado su nombre, lo llevaba a ignorar el cansancio y a seguir avanzando, a veces sostenido solo por la fuerza de la gracia. Una de sus primeras grandes crisis espirituales se dio cuando descubrió que muchos cristianos europeos en la India, funcionarios coloniales, comerciantes y soldados, vivían de manera escandalosa, contradiciendo el evangelio que él intentaba transmitir. Aquello fue para él una herida profunda, pues la incoherencia de los bautizados dificultaba la conversión de los pueblos que quería evangelizar. En sus cartas a San Ignacio escribió, con dolor: son estos cristianos quienes impiden que muchos crean. Pero lejos de desanimarse, intensificó su oración, su predicación y su propia austeridad, consciente de que la santidad personal podía compensar, de algún modo, los pecados de quienes cruzaban océanos buscando riquezas en lugar de almas. Otra prueba decisiva fue la soledad. Aunque había momentos en los que trabajaba con catequistas locales o con intérpretes, la mayor parte de su misión la vivió completamente solo, sin otro sacerdote con quien compartir la misa, sin amigos que comprendieran su lengua, sin la cercanía de su comunidad jesuita. En aquellas noches interminables, en chozas húmedas, en playas desoladas, en aldeas desconocidas, Francisco se enfrentó a la oscuridad interior que surge cuando un alma generosa siente el peso de cargar una misión que parece más grande que sus fuerzas. Sin embargo, en esa soledad encontró una intimidad nueva con Dios, una compañía silenciosa que lo fortalecía. Su oración se volvió más profunda, más confiada, más entregada. En Japón, donde logró frutos sorprendentes, vivió también una de sus mayores crisis intelectuales y espirituales. Los japoneses no se dejaban impresionar por relatos, emociones o milagros, exigían coherencia, verdad, profundidad. Francisco comprendió entonces que para evangelizar aquel país debía refinar su propio modo de anunciar a Cristo, y por primera vez sintió que sus métodos anteriores eran insuficientes. Esa crisis lo purificó y lo hizo crecer en humildad. Aprendió a escuchar más, a observar más, a respetar aún más las culturas locales. Y fue justamente esa humildad la que abrió corazones que parecían de piedra. Pero ninguna prueba fue tan fuerte como la que vivió en su intento final por entrar en China. Después de haber evangelizado medio mundo, después de haber fundado comunidades sólidas en la India y en Japón, después de haber guiado a miles a Cristo, el mayor sueño de su vida misionera se concentraba en un único deseo: llegar a la gran civilización china. En su interior, sentía que su paso por Oriente quedaría incompleto si no lograba entrar en aquel país tan influyente,
cuyo impacto cultural irradiaba a todo el continente. Sin embargo, lo que vivió fue una secuencia cruel de obstáculos. Llegó hasta la pequeña isla de Sanchón, a apenas unos kilómetros de la costa china, confiando en que sus contactos podrían conseguirle un permiso de entrada. Pero fue engañado. Los intermediarios huyeron con el dinero que les había entregado, dejándolo solo, enfermo y sin recursos. Ningún barco quería correr el riesgo de llevarlo clandestinamente. Ningún funcionario chino lo recibiría. Y así, Francisco quedó atrapado, mirando cada día un horizonte que parecía burlarse de él. China estaba tan cerca que podía verla, y, sin embargo, totalmente inalcanzable. Allí vivió su prueba más desgarradora. Por primera vez en muchos años, sus fuerzas físicas y emocionales colapsaron al mismo tiempo. No tenía compañeros, no tenía recursos, no tenía posibilidades humanas de avanzar. Pero tampoco regresó. Permaneció allí, esperando contra toda esperanza, convencido de que si Dios quería, abriría una puerta. Su oración se volvió tan intensa como en sus primeros años con Ignacio. Lloraba en silencio ante la imposibilidad de cumplir su misión, pero jamás perdió la confianza. Y en ese abandono total, en esa mezcla de dolor, esperanza y silencio, se reveló la grandeza de su alma. Francisco, aun viendo frustrado su mayor sueño, no se rebeló. No cuestionó a Dios. Simplemente se ofreció a Él con una pureza que solo nace cuando el ego ha sido completamente despojado. Comprendió que su misión no dependía del éxito visible, sino de la entrega absoluta. Fue esa última prueba, quizá la más humillante, la más dolorosa y la más fecunda, la que terminó de configurarlo con Cristo crucificado. Ahí, en el límite de sus fuerzas, su fe alcanzó su expresión más perfecta. Francisco Javier no se hizo santo por los miles de bautizos, ni por sus viajes heroicos, ni por sus milagros. Se hizo santo por la manera en que abrazó sus pruebas, por la forma en que amó en la oscuridad, por cómo confió en medio de la imposibilidad. Sus crisis no lo quebraron, lo transformaron profundamente. Desde ese desierto interior, estaba a las puertas de su encuentro definitivo con Dios. La muerte de San Francisco Javier no fue un final trágico, sino la culminación luminosa de una vida completamente consumida por Dios. Sus últimos días, vividos en la soledad de la isla de Sanchón, frente a las costas de China que tanto anhelaba evangelizar, fueron un testimonio silencioso de entrega absoluta. Allí, en aquel pequeño pedazo de tierra perdido entre el mar y el viento, la misión que había comenzado en París y que lo había llevado hasta los confines de Oriente llegó a su plenitud. Enfermo, debilitado por años de sacrificios, sin compañeros y sin más riqueza que su crucifijo gastado, Francisco esperaba, día tras día, una posibilidad que nunca llegó. Aún así, su esperanza no se extinguió. Los pocos testigos que lo acompañaron en sus últimas horas relatan que mantenía la mirada fija en el horizonte, como si esperara ver, en cualquier momento, el barco que lo llevaría finalmente a la tierra que tanto deseaba evangelizar. Sus fuerzas disminuían rápidamente. La fiebre lo consumía. Y sin embargo, continuaba orando, repitiendo los nombres de Jesús y María, y ofreciendo cada dolor como parte de su misión. Sus últimas palabras no fueron de frustración ni de lamento, sino de confianza absoluta. En vos, Señor, he puesto mi esperanza. El 3 de diciembre de 1552, con apenas 46 años, Francisco entregó su alma a Dios. Murió pobre, abandonado a los ojos del mundo, y sin haber pisado la China que había soñado evangelizar. Pero espiritualmente, murió victorioso. Porque para él, el éxito no estaba en alcanzar sus metas, sino en permanecer fiel al llamado que Dios le había hecho. Y lo hizo hasta el último suspiro. Lo que ocurrió después de su muerte confirmó la santidad que ya irradiaba en vida. Su cuerpo, enterrado provisionalmente en la isla, permaneció inexplicablemente incorrupto, pese al clima tropical que aceleraba la descomposición. Meses más tarde, cuando fue trasladado a Goa, su cuerpo seguía sorprendentemente íntegro. Aquello fue interpretado por muchos como un signo visible de la pureza de su vida y de la gracia extraordinaria que había recibido. El legado espiritual de San Francisco Javier es inmenso, y no solo por los miles de bautizos, las comunidades fundadas o las regiones enteras que conocieron el Evangelio gracias a él. Su legado más profundo está en su estilo de misión, un estilo que combina audacia y humildad, amor ardiente por las almas y respeto absoluto por las culturas,
valentía para entrar en tierras desconocidas y una confianza heroica que no se quiebra ni siquiera frente al fracaso humano. Fue canonizado en 1622, junto a San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri, en una de las canonizaciones más notables de la historia. La Iglesia lo declaró patrono de las misiones y modelo para todos aquellos que se atreven a llevar el Evangelio más allá de sus seguridades. Hoy, su nombre sigue resonando en los continentes que pisó y en aquellos que no llegó a ver. Para la India, es símbolo de esperanza. Para Japón, la raíz de una fe que sobrevivió siglos de persecución. Para la Iglesia entera, es un recordatorio de que el amor verdadero no conoce límites, y que cuando un corazón se entrega por completo a Dios, Él puede llegar a lugares donde jamás imaginamos. Pero su legado más grande es este: nos enseña que la misión no es un lugar geográfico, sino un estado del corazón. Que evangelizar no es solo hablar, sino amar. Que la santidad no consiste en lograr mucho, sino en entregarlo todo. La vida de San Francisco Javier fue corta, pero ardió con una intensidad que ha iluminado siglos. Y su muerte, lejos de apagar esa luz, la extendió hasta los confines del mundo. Contemplar la vida de San Francisco Javier no es simplemente asomarnos a una biografía antigua. Es mirar de frente una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros. ¿Qué estoy haciendo con la fe que he recibido? Porque Francisco no fue un héroe por sus viajes, ni por los miles que bautizó, ni por las distancias que recorrió. Fue un héroe espiritual porque vivió completamente disponible para Dios. Ese es el centro de su grandeza. Ese es el mensaje que su vida deja grabado en la historia. Cuando un corazón se deja moldear por el amor divino, es capaz de cruzar mares, romper barreras y encender luces allí donde parecía imposible. Su historia nos confronta con nuestra propia tibieza, con nuestras excusas, con la facilidad con la que muchas veces reducimos la fe a costumbre o a comodidad. Francisco, en cambio, vivió con un ardor que transformó continentes, y lo hizo sin pedir aplausos, sin buscar reconocimiento, sin imponer nada. Su fuerza era una sola: Cristo. Tal vez tú y yo no estamos llamados a viajar a Japón, a predicar en aldeas remotas o a enfrentarnos a mares embravecidos. Pero si estamos llamados a vivir nuestra fe con pasión, a salir de nuestras seguridades, a dar un paso más hacia quienes necesitan consuelo, verdad, esperanza o simplemente una palabra humana. Evangelizar, para la mayoría, significa amar mejor, perdonar más, escuchar más profundamente, ser luz en la oscuridad cercana, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el corazón del que sufre. San Francisco Javier nos recuerda que la distancia más difícil no siempre es la geográfica, sino la del corazón. Y nos invita, con su vida, a permitir que Dios nos saque de nuestras fronteras, aunque sea un poco, para llevar su amor a otros. Porque en un mundo que tantas veces se cansa, se desanima o se confunde, Dios sigue necesitando almas generosas que digan como Él: aquí estoy, Señor. Envíame. Su legado no es solo historia. Es una provocación, una llamada, un despertar. Y hoy, la pregunta queda abierta. ¿Qué quiere Dios hacer contigo, si tú también te dejas enviar? Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha inspirado a vivir tu fe con más valentía, te invito a acompañarnos en este camino espiritual. En La Voz de los Santos seguimos explorando vidas que iluminan, testimonios que transforman y ejemplos que nos acercan más a Dios. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Y si deseas que sigamos creando contenido sobre santos, devociones o temas espirituales, déjamelo saber en los comentarios. Que la vida ardiente de San Francisco Javier te impulse también a encender tu propia luz.